nuevamente es para mí un gusto maravilloso el poder presentarme en el programa Transformación y Cambio en la edición sabatina. Los días sábados nos reunimos para enseñar sobre aspectos históricos de primera. Eh, la historia está cargada de una serie de conocimientos y uno se pregunta cuando la estudia por qué razón es que las personas no les gusta ir al mundo de la investigación, por ejemplo, o venir y decir, pues vamos a ver qué podemos hacer con respecto a eh, el aprendizaje, el saber qué hay detrás de todas las cosas, y luego tendemos a aceptar como normal, ¿ya? Tenemos a aceptar como algo perfecto, lo que nos enseñan hoy en día, cuando todo ello está directamente relacionado con prácticas que se dieron en el pasado y que actualmente no tienen ningún poder o ningún fundamento excepto el que se les ha ido dando generacionalmente a raíz de las tradiciones, de las creencias, de los conceptos y de las ideologías. Y luego del aprovechamiento de la manipulación que se puede hacer con todo este tipo de circunstancias a las personas. Hoy vengo a hablarles sobre aspectos fundamentales de las dinastías egipcias, de la relación entre ellas y lo que conocemos como las escrituras hebreas, la relación entre ellos y lo que conocemos como lo, eh, lo sagrado y lo profano, que no son más que inventos que las personas han hecho durante el trayecto de la historia, ligando a todo el género terrícola a un plano puramente de carácter religioso, donde las deidades son las que se han llevado la mejor parte de toda esta enseñanza. Y yo les invito hoy a participar conmigo y vamos hacia adelante. También les invitamos a reportar el programa y para saber desde dónde nos están sintonizando. Doy gracias a quienes están conmigo desde el principio. Parece que otra vez tendremos la misma situación, que no se me reporta quiénes están conectados ni en qué cantidad. No obstante, aquí estamos para trasladar la información de transformación y cambio para la vida de ustedes. Y como siempre lo hacemos, vamos a invocar a la Madre Tierra. Querida Gaia, te invocamos, te amamos, te honramos y te agradecemos por esta maravilla que llamamos vida, a esto que llamamos existencialidad, a esto que llamamos proceso experiencial. Muchas gracias porque tú juegas un papel preponderante dentro del cumplimiento de este contrato de vida. Hoy estamos aquí reunidos para aprender, para enseñar, para compartir, para edificar, para abrir ojos, para abrir entendimiento. Estamos aquí para hacer que la transformación y el cambio llegue a cada rincón del planeta, y enviamos la palabra de orden para que este video sea distribuido y llegue a las personas que están preparadas para oírlo. Gracias a nuestro Padre Supremo, Micael Todopoderoso, porque es Él en quien vivimos, en quien somos y en quien nos movemos. Muchas gracias por la triunidad universal y gracias por esta oportunidad de representarle aquí en este plano perecedero, en este plano terrenal. Gracias, gracias, gracias eh, por la vida tuya que estás aquí conmigo en el programa siempre, y gracias por los seres lumínicos, tú entre ellos. Gracias, y así es ya.
Bendecimos tu vida en este día del violeta y decretamos la grandeza del amor compasivo y del perdón compasivo en tu vida como los elementos para salir adelante y transformar nuestras vidas. Gracias porque así es ya y porque hecho está en el aquí y en el ahora. Así es. Ok, vamos para adelante y damos la bienvenida a Olga Pineda que está con nosotros. Dice buenos días maestro, ¿cómo estás querida Olguita? La semana pasada me quedé enseñándoles sobre algunos aspectos relevantes de la historia antigua. Entre ellos está lo que tratábamos respecto a uno de los gobernantes egipcios que pasó prácticamente desapercibido, ¿no? Este que llamamos Khufu, que no se dio a la tarea de esforzarse en construir nada nuevo ni en hacer nada. Simplemente él se asignó la pirámide de Giza y dijo, ah, esta es mía, yo la hice y aquí me quedo, ¿no? Y bueno, pues que pasa la historia como alguien que no aportó mayor cosa porque sus intereses estaban en otra parte de las 4 regiones del mundo que gobernaba y puede ser que más allá de ese radio de acción. Entonces vimos que apareció en escena alguien más con nombre de Yedefra. Este de Yedefra era un corregente de Khufu y es muy probable que haya muerto antes que él. Y a este fue el primer faraón que que asumió, que adoptó el título de hijo de Ra. A estas alturas de la narrativa y de la enseñanza, tú ya has de haber identificado varias de las deidades que trabajaron en Egipto y que hoy en día siguen presentes con nombres y condiciones diferentes. Eh, Vimos que Ra es un dios solar, ¿no? Y luego este de Yedefra se asignó a sí mismo ese título de hijo de Ra. Este me suena bastante con el título actual que utilizan en muchas creencias y en muchas sectas que dicen, no, yo soy el hijo de Dios. Dice, ah, ok. Entonces como que si las personas están buscando siempre un título de pertenencia o de correlación con una divinidad. Y eso no es nada nuevo, porque en el pasado ya lo estamos viendo. Entonces de Yedefra, que también es conocido como Rededef, y esa es una parte importante que hemos estado destacando. Todas las deidades, todos los reyes, todos los faraones, todos los patriarcas adoptaron varios nombres de acuerdo a la cultura donde se estaban manifestando o de acuerdo al aspecto cosmológico que tenía una civilización en particular. Entonces, este Rededef brindó ayuda en forma respetuosa cuando se desarrolló el complejo funerario de este Khufu. No obstante, el propio consejo funerario de este Rededef y su pirámide se localizaron muy al norte de Giza, en una región que se conoce actualmente como Abu Rawash, ¿vale? Y se deduce que pudieron haber estado sin concluir cuando murió, después de ese reinado o correinado junto a Khufu. Es posible que estaban los dos reinando, no hay mayores datos. Y comenzó a hacerlo de solo 8 años de edad. Era muy común en el pasado que el que tenía la descendencia pudiera asumir a gobernar desde temprana edad, aunque no lo hacía con el criterio de un adulto, pero sí tenía al grupo de consejeros que estuvieron con su padre y seguían esa línea de pensamiento. Era mucho empoderamiento para una criatura, pero bueno, es lo que llamaban, es lo que hacían. Entonces este de Yedefra escribió un libro de texto para todos los escribas. Ser un escriba en ese tiempo
era un título enorme, es como haber sido un doctor en letras y humanidades, algo por el estilo. Y ese libro se llamó Instrucción. ¿Ah? Y es ahora, como por ejemplo, lo que las personas tienen en las religiones cristianas, que dicen, no, yo tengo mi libro. Los eh, testigos de Jehová dicen, no, aquí está mi versión de la Biblia. Los mormones, que le decimos así, pero en realidad su nombre es Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, tienen su propio libro, que es el libro de Mormón. Entonces, cada uno va teniendo la escritura que considera que es más sagrada para desarrollar sus cosas. ¿Y de dónde viene eso? De aquí atrás. Porque este de Yedefra escribió el libro de texto, escribió ese manual, por decirlo, y le llamó Instrucción. Aparte de eso, de Yedefra se dedicó a investigar a fondo el campo de la teología. Teología es una palabra compuesta y es moderna, donde theos es Dios en griego y logía es ciencia. Entonces, teología es la ciencia que estudia a Dios, entre comillas. Y lo hizo en aprecio del favor que el otro Dios, ya te mencioné a Ra hace un momento, ahora te menciono a Ptah, ese Dios Ptah, que se escribe P-T-H-A, había mostrado hacia los terrícolas, en aprecio a ese favor, y al tradicional papel de Atum, ya tenemos el otro. Atum era considerado como un dios primordial. Oigan esto, que se creó a sí mismo. Mucho ojo. Atum decía que él se había creado a sí mismo. Imagínense ustedes eso. Eso es importantísimo de entender porque hoy tenemos también doctrinas de esa naturaleza. Y dijo que después se había transferido antes a Ptah y luego en esa teología de este dios Ptah, que también es Atum, llamado también con otro nombre, Nefertem, llegó a ser convertido en el heredero de Ptah en vez de hacerlo al contrario, porque Ptah debía haber estado primero, pero bueno, aquí es donde uno comienza a ver que el aspecto de los dioses no es más que una secuencia de entidades que vinieron a la tierra que no precisamente tenían un interés en cuanto a aspectos puramente de cuidado de los terrícolas, sino que sencillamente vinieron a establecer lo que querían, se llevaron lo que querían y luego, oigan esto, y luego, ¿ya? Ellos vinieron y comenzaron a enseñorearse de la raza terrícola. Y esa es la parte que yo no acepto, porque nosotros no somos esclavos, ni tampoco somos, bajo ninguna circunstancia, eh, las marionetas de seres de otro planeta. Así de sencillo. Cuando yo enseño sobre transformación y cambio, lo hago desde el punto de vista del nuevo paradigma. El nuevo paradigma tiene que ver con el proceso de separación, de emancipación de todo aquello, ¿vale? De todo aquello que nos ligó o nos subyugó en el pasado. Y es un secreto a voces que todo el género terrícola, no utilizo la palabra humanidad a propósito, todo el género terrícola fue subyugado y hoy en día continúa en la misma línea, dándole culto a dioses, entre comillas, que no son más que entidades de otros planetas, de otro sector del universo o de la galaxia o del cúmulo al que pertenecemos y que vinieron a hacer de las suyas aquí a la tierra. Y se creyeron los grandes y nada que ver, no es así. Ellos, al igual que nosotros, están supeditados a Micael Todopoderoso. Y con eso ya te lo dije todo. No tienen así como ese poder sobre ti o dominio sobre ti que te van a quitar la vida, que te van a mandar a un infierno, que te van a castigar. Nada que ver. Esas son las amenazas características que han utilizado durante milenios para tener a la población sumida en el servilismo, en la esclavitud y llevarlos, ¿ya?, a que estén adorándoles y derramando sangre para ellos constante y continuamente. El derramamiento de sangre no es algo nuevo. El derramamiento de sangre viene de cientos de miles de años.
como la forma de satisfacer la voracidad de ellos, porque la sangre los excita, los eleva, los pone acelerados, como aquel que consume una sustancia, ¿no? Si no la consume está así como que, híjole, y luego se la consume y se siente diferente. Exactamente de esa forma actúan estos señores. Por eso es que las adicciones, las guerras, la separación, la división, la muerte, el sufrimiento, la angustia, el terror, el causar terror, eh, el poner al género uno contra el otro, es de lo más especial para ellos, porque se sirven de las emociones que se generan. Y aquí es donde yo digo, bueno, ¿y por qué sabiendo todo esto las personas siguen dándoles culto? Pues, ¿por qué? Obvio, porque nunca hicieron la actualización del ADN. Siguen con dos hélices y con dos hélices todo el género terrícola está supeditado a ser manipulado. Hoy sí, mañana no, pasado tal vez. Inconstancia, indisciplina, falta de visión, fracaso, etcétera. Separaciones, divisiones. Todo esto está correlacionado. Porque es la forma en que estas entidades dejaron sembrado en el terrícola, por decir el implante, al dejarle solo dos hélices del ADN, que sirven únicamente para la reproducción, para la adoración, para el placer. Solo para eso. Y va implícito ahí el sufrimiento, el dolor. ¿Ya? Porque el placer, dentro de un mundo dicotómico, tiene que tener su antítesis. ¿No? Antítesis. ¿Ya? Y es por eso que la mayoría de las personas no logra avanzar. La mayoría no lo quiere entender todavía. Pero igual, ¿verdad? Estamos en un plano existencial, estamos en un plano experiencial y cada uno evolucionará a su ritmo. Pero si a ti te tocó la oportunidad, o por ejemplo oyes algo como esto, indica que ya estás preparado o preparada para salir de allí. Ahora, si quieres permanecer, también es una elección. Porque este mundo se caracteriza por las elecciones que hacemos. Ah, bien. Durante la época de de Yedefra, el dios Ra reemplazó a Ptah y reemplazó a Atum. Y él mismo se nombró como padre de los dioses. Y de aquí es donde sale el Jehová bíblico. ¿Vale? Por supuesto, tú le dices eso a una persona que profesa alguna secta, como las que mencioné anteriormente, te va a decir que estás equivocado, que tú eres el diablo, que tú eres el no sé qué, que necesitas arrepentimiento. Porque dentro del fanatismo, lo primero en que se cae es en esa creencia de que todo lo que existe le pertenece solo a esa entidad. Pero que si esa entidad resulta ser alguien que emerge de entre los otros y se autodenomina el más grande. Hasta entre ellos hay competencia. Ahora pregúntate por qué es que hay tanta competencia aquí en el plano terrenal. Porque siguiendo con esa secuencia de las dos hélices del ADN, todos estuvimos, dije estuvimos, porque una vez se hace la actualización uno deja de ser presa de ellos. Todos estuvimos en algún momento supeditados a su sabor y antojo. Pero una vez te liberas, dices, híjole, qué rico es ser libre. Qué sabroso no tener nadie a quien estarle rindiendo cuentas celestialmente. Y quitarse ese paradigma de que hay condenación y que la condenación es inminente si no te portas bien. Y que te dieron solo una vida para hacerlo y si en esta no lo logras, caput. Ah, nada que ver. Se encargaron de manipularlo todo para su sabor y antojo. Por eso estoy hablando de esto todos los sábados, para enseñarte que nada de lo que que aprendiste o creíste es válido. Por supuesto, esto es como que una persona se dé cuenta que la estén traicionando, ¿no? Que un dueño de empresa se da cuenta que su empleado de confianza le está y va a sacar cosas o manipulando sus saberes. Es esa desilusión que se produce, yo sé lo que se siente.
pero es mejor desilusionarse en un momento y no pasar engañado el resto de la existencia. Ahora bien, en Egipto se dice que el Dios que se engendró a sí mismo, como tomando el lugar, dijera Chelsea, del grandotísimo, ¿no? Dijeron que Ptah había sido el Dios que se engendró a sí mismo. Oigan eso, quiere decir que es el principio en sí mismo. Pero ese título se lo disputó con Ra también y se lo disputó con Atum. Y posteriormente se le asigna a Jehová. Y cuando nosotros vemos eso, nos damos cuenta de la manipulación que había entre ellos. Así que dijeron que este Ta, que fue el que se creó y se engendró a sí mismo, los había salvado de la destrucción segura. Y luego se convirtió en un olvidado y arrinconado Dod. Es una palabra que en un epíteto hebreo quiere decir amado de sí mismo. Lo olvidaron. Aún a pesar que se supone era el creador de todo lo que existía. Y que se creó a sí mismo, imagínense ustedes. Ahora bien, cuando analizamos la radical teología de Khufu y de el otro que se llamaba de Yededra, vemos que fue refinada todavía más por otro faraón que se llamó Khafra, y que fue quien le sucedió. Y como les digo, todo lo que yo enseño es comprobable. Si tú sabes buscar, y ese ha sido siempre mi punto, ¿no? Si sabes buscar, todo es comprobable. Ahora bien, dando un vistazo retrospectivo, nos damos cuenta que el auge del culto de Ra, ¿ya?, que también fue un dios solar, del culto de Ra, después de un periodo de destierro, puede ser visto como de carácter inevitable, y también se pudo haber argumentado que en este caso Ta lo requirió. Y nos preguntamos entonces, ¿no fue el propio Ta el que había convertido a su hijo primogénito? ¿Les suena conocidos a ustedes? Si nos vamos a la Biblia, nos dice que el primogénito, se nos habla del primogénito, que significa el primero, ¿no? Entonces el primogénito de Ptah fue Marduk Ra. Ptah lo convirtió en su hijo primogénito como el soberano de Egipto. Y el dominio de Egipto en ese entonces no había sido respetado por los demás dioses. Y ahí es donde entra la controversia a nivel de deidades. Decimos deidades porque es el punto que la mayoría entiende. Pero en realidad no eran más que entidades disputándose el poder y la supremacía sobre la raza. Como sucede hoy en día. ¿Ah? En la mayoría de los estándares elevados se discute quién va a dominar qué área o cuál otra entramos a invadirla para aprovecharnos de eso y tener hegemonía. O sea, tantas cosas. Es la misma historia, solo que en diferente época. Ahora, habría habido algo de descontento entre los habitantes de Egipto, y si lo hubo, con el renovado estado de Ra como Dios supremo. Se peleaban, se disputaban a ver quién era el más grande. Hoy en día lo mismo. Es una pugna de poderes, ¿no? Y si lo vemos a nivel mundial, hay 4 naciones que son muy pujantes. Y una quiere sobrepasar a la otra para avasallarla, y el otro quiere dominarlo con otra forma, y así está. Y si no hay guerra de violencia y de matanza, hay guerra comercial, hay guerra psicológica, hay de todo tipo de guerras. No, la pregunta es, ¿quién sale beneficiado de todo eso? No es la población, no es el ciudadano de a pie. Los que salen beneficiados de toda esa maraña son estas entidades a las que erróneamente se les llama dioses. Ahora bien, esto de haber renovado el estado de Ra como Dios supremo pudo haberse originado en un problema
de las luchas por el poder dinástico. Recuerden ustedes que cuando estas entidades ya no estuvieron en la tierra, ¿por qué se fueron? Entonces, a través de los reyes, de ellos viene la idea de tener reyes. ¿Ah? El rey tenía dominio total sobre todos, sobre sus posesiones, sobre sus vidas, sobre sus hijos. Oigan ustedes los conceptos de dónde vienen. La monarquía o dinastía, como le llamamos también, el poder dinástico venía de ellos porque los reyes los representaban para poder tener controlada la población y poder subyugarla, para poder tener sacrificios. Por ejemplo, uno lee el Antiguo Testamento y se da cuenta que esa gente derramó cientos de miles de millones de litros de sangre. ¿Por qué? Porque a su Dios le encanta la sangre. Hoy en día hay sacrificios todavía, sí, hay muchas religiones, más que todo de origen africano, donde tienen que haber sacrificios y derramamiento de sangre, salpican a las personas y todo, porque si no sus deidades no están tranquilas. Nunca te vas a dejar salpicar de sangre, por favor. Y si ya te dejaste salpicar, límpiate. Ahora bien, el poder de estas entidades se manifestó a través de la lucha por el poder dinástico, porque ahora no era qué Dios es más grande, sino qué rey es más poderoso que el otro. Y por eso es que habían tantas batallas, tantas guerras, tantas invasiones y saqueos, porque este reino se iba al vecino a subyugarlo para que le pagara impuestos y tener la hegemonía. Y lo vemos con los caldeos, lo vemos en Mesopotamia, lo vemos por todos lados. Hoy en día lo vemos. Estos primeros meses fueron meses muy cruciales, donde vemos cómo la prepotencia y el abuso de una persona puede cambiar muchas cosas, queriendo aprovecharse y queriendo ser el supremo, el que tiene más poder que el otro. Afortunadamente ya vivimos en un mundo distinto, donde se está despertando y las personas ya no aceptan, ya no se quiere la tiranía. Y es aquí donde entra el nuevo paradigma para poder limpiar nuestras mentes y ser distintos. Yo les invito a ustedes a avanzar en este conocimiento y en este entendimiento. Todo lo que ustedes ven que sucede a nivel político, internacionalmente y nacionalmente en cada uno de sus países, está obedeciendo a una política global, donde lo que se quiere es controlar, pues. Es el control absoluto. Es el control absoluto. Y no les importa invertir cientos de miles de millones de dólares para lograr el propósito. Y no les importa si alguien está con hambre, si tiene necesidad, no. Mejor porque eso están sufriendo y ese sufrimiento alimenta a quienes los dirigen a ellos. ¿Tú crees que de verdad hay una organización que esté interesada en combatir la pobreza, en combatir el hambre, en hacer el bien? No. Y otros se desbordan, hay un país que se desborda en dar ayudas, pero no es porque sean generosos, sino que andan buscando algo a cambio también. Porque no existe el nada por nada. Yo te doy, dicen ellos, pero voy a ver qué me saco de lo que tienen de tus riquezas. Y luego ya en los países donde llega la ayuda, la politizan y se quedan con las mejores partes y solo reparten lo que ya no les sirve o no les es útil. Ahora bien, yo quiero que comprendas la crudeza de las cosas. Por eso la emancipación se convierte en algo requerido, demandante, imperativo, prioritario.
Porque cuando tú te emancipas, empiezas a ver la vida de otra forma. Y comprendes que solo has sido el peón dentro de un tablero de juego. Ya sea damas, damas chinas, ajedrez, lo que sea. Han estado jugando contigo, posicionándote en muchas partes. Todos quieren el poder absoluto. Y es una carrera, pero así gigantesca. Yo desde el año 85 vengo siguiéndole los pasos a esa carrera. Y es un afán de dominar, de controlar, de todo segmentarlo y llevarlo en un embudo para meter a las personas allí y controlarlas. Entonces cuando nosotros nos emancipamos, eso ya no nos causa ni siquiera cosquillas o que nos pique para rascarnos. Porque tú cuando has trabajado, y para quienes ya pasaron por el proceso protocolario, que la mayoría pasó de noche, y les aseguro que ninguno ha vuelto a ver el libro de los protocolos. Se los garantizo. ¿Por qué razón? Porque se toman como procesos rudimentarios y no de estudio ni de visión de futuro. ¿Ustedes creen que el aliado de la hélice número 5, por ejemplo, es un tonto? No. Ese aliado fue el que los dictó. Ese aliado fue el que los programó. Y hoy estoy diciendo aliado. Pero si tienes dos, ¿cómo va a trabajar el aliado de las 5 en ti? No puede. Sencillamente no puede. Y es por eso que nosotros, es por eso que nosotros debemos de comprender y actuar. Y las herramientas que pueden usar contra nosotros son el hambre, los líquidos. ¿Qué te preocupa? Si dentro de un nuevo paradigma, esto deja de ser problema. Pero si no lo conoces, ¿cómo lo vas a usar? Y es ahí donde toda la mayoría termina inclinándose a los sistemas. Ok, la lucha por el poder dinástico, pues obviamente lo llevaba a estar en ese combate. ¿Ah? Y de ahí viene la palabra lucha hoy en día. ¿Y cómo estás tú? Aquí luchando por la existencia. Deja ya de luchar, y eso lo dije el miércoles en MD. Si no fuiste a la conferencia, te la perdiste. El plano de la lucha es desgastante, desequilibrante, limitante, destructivo. Ah, pues la mayoría sucede en la lucha. Dice. Párale y comienza a actuar de otra forma. Ahora bien, a pesar de esto de las luchas por el poder dinástico, el reconocimiento, escuchen esto, de qué tipo de dioses diferentes tenían derecho a la soberanía sobre las diferentes regiones del mundo, también es aceptado en la mitología, en los cuentos, en las epopeyas y también en el Antiguo Testamento. Esto es, cuando menciono el Antiguo Testamento, es para aquellas personas que son tan religiosamente cuadradas, fanáticos, que dicen que si no está en la Biblia no existe. Mucha gente así, pero cuadradísima. No, si no lo encuentro en la Biblia es que no existe. La Biblia no habla de eso, y a mí qué me importa si habla o no habla de eso. Si no es la única fuente de revelación que existe. Y al contrario, está manipulada a propósito por las mismas entidades, y tú lo vas a descubrir más adelante. La idea, ¿ya?, de que las dinastías o que dioses tenían el derecho a la soberanía sobre diferentes pueblos, naciones, regiones, está documentada por todos lados. Y en el Antiguo Testamento se ve fuertemente porque se da la idea que se extiende hasta el Nuevo Testamento, donde Pablo escribe.
Era una pugna de poderes. Y hasta el mismo Dios este, que todos creen que es el supremo, entrega a su pueblo, que es un vasallo de él, al dominio de otro. Y por eso nosotros vemos que habían esclavitudes. Un pueblo fuerte llegaba a conquistar a este y se los llevaba presos y los tenía allá por mucho tiempo. Y cuando se le daba la gana o se moría el rey que los había conquistado o traído cautivos, los devolvían a su lugar. En otras palabras, la manipulación y el control absoluto sobre los de menor poder. Y esto obedece a los dioses. De hecho, hay un relato muy significativo en un libro que se llama Primero de Samuel, capítulo 17, donde se habla de la pugna entre un gigante y un adolescente. El gigante maldice al adolescente por medio de sus dioses, Dagón entre otros. Pero este maldice al gigante en nombre de su único dios. Y por supuesto la historia está arreglada y termina ganando el pequeño. El punto clave que quiero destacar es, cada reinado tenía una divinidad, una deidad, y hoy continúa igual. No en forma de reyes, aun cuando sí hay algunos todavía, pero sí en forma de otro tipo de dictaduras y otro tipo de gobiernos. Pero también no solamente a nivel puramente físico, porque acuérdense ustedes que a nivel físico se manifiesta lo que está en lo invisible. ¿Vale? Entonces, estos se llaman principados, que son entidades que controlan regiones. En una de las recientes sesiones de Élite 30, que por supuesto, les quiero comentar que la de anoche estuvo suprema. Buenísima la reunión de Élite 30 de anoche. Como todas, ¿no? Hablábamos también de territorialidad. ¿Ya? Cuando un pueblo no prospera, hay un problema que arriba algo está deteniendo la prosperidad. Entonces es muy probable que tú vivas en un país donde hay demasiada opresión de esa naturaleza. Porque otro Dios está peleando con este para controlar el territorio, entonces a quien bloquean es a ti. La pregunta es, ¿le debemos de dar culto y rendirnos ante ese tipo de entidades? No. Por eso surgió el élite 12 primero y después surgió el élite 30. Para poder llevar a las personas a un nivel de entendimiento diferente y que me ayuden en este proceso de transformar y cambiar el mundo. Las religiones como tales ya demostraron que son un desastre. En 2000 años de cristianismo no hemos logrado cristianizar a ninguno. Es que Cristo es el nombre de una persona. No, Cristo no es nombre de una persona. Es un título. Y si lo queremos ver energéticamente, como muchos te dicen ahora, es un título energético, es un estado de conciencia. Pero si es el estado de conciencia que va a cambiar al mundo, ¿por qué no ha hecho nada en 2000 años? Obvio, porque no es por ahí el camino. Y todo se dirige hacia un sistema de no, es que él te va a resolver el problema. Él va a venir a poner la paz en el mundo. La pregunta es cuándo. Llevamos 2000 años de esta etapa y no hemos visto nada, ningún cambio. Excepto en algunas áreas, porque tampoco voy a ser un crítico, no. Mi función es la de compartir información y enseñanza desde el punto nuevo, el paradigma nuevo, ¿no? Pero tenemos a Mitras, que es el antecesor de a quien ellos llaman Jesús. Y Mitras ofreció exactamente lo mismo. Y Mitras lleva más años que Jesús y siguen esperando a Mitras en Irán para que llegue a salvarlos. Pero nos vamos más para atrás, a 3000, 4000 años, 5000, 6000 años atrás. Y aparece Osiris, que también ofreció lo mismo. ¿Y dónde están los resultados?
Tenemos más guerra, tenemos más destrucción, tenemos más violencia, más avaricia, más codicia, más mentira, más dolor, más sufrimiento, más enfermedad. ¿Qué pasó entonces? ¿La fórmula falló? ¿O la fórmula era solo una falacia? Y coincidentemente los tres periodos eh, de 2000 años cada uno aproximadamente, los tres protagonistas son anunciados por un ángel. Hay pastores viendo el cielo y recibiendo a los ángeles cuando nace. Hay reyes que le llevan regalos. Tienen una vida asceta y mueren por otros, pero también resucitan. Los tres. Si tú te pones a pensar y dices, híjole, ¿y esto qué? ¿Coincidencia, casualidad, manipulación, control o qué? La conclusión la tienes que sacar tú, porque yo no estoy aquí para decirte qué hacer o qué no hacer. No es esa mi función. Yo estoy aquí para mostrarte escenarios y que tú, acorde a tu proceso evolutivo, uses tu poder de deducción y conectes con el interior en la multidimensionalidad y tú vas a decir si es cierto, no es cierto. Pero no lo hagas desde la lógica, ni desde la razón, ni desde el entendimiento. Porque si lo haces así, no vas a avanzar. ¿Por qué tanto paralelismo? ¿Quién le copia a quién? Entonces, un nuevo paradigma establece la oportunidad de transformar y cambiar las circunstancias. Algo que la mayoría no quiere entender. Porque es más fácil estar supeditado o ligado a alguien que te controla a liberarte. A mí me ha pasado en toda mi experiencia ministerial. Las personas se acostumbran tanto al fracaso, al dolor, a la enfermedad, a la tristeza, a la angustia, a la avaricia y a todo lo demás, que cuando son libres de eso, se sienten raros y deciden regresar. Porque hay un condicionamiento, y de eso hablo todos los días, martes y jueves en la mañana. Hay un condicionamiento interno que lleva a la persona a regresar a lo mismo. Por eso cuando Pedro está escribiendo, dice, son como la puerca, la cerda, la cochinita, que después de haberse, la puedes lavar muy bien, pero si hay un cieno, te va a revolcar ahí. Se regresa a lo mismo, por hábito, por condicionamiento neuronal, por adicción. Se vuelven adictos al dolor, porque solo así reciben atención. Es que todo esto está correlacionado para lo que estoy enseñando. Yo no estoy desprestigiando a ninguno, ni poniendo el dedo señalador, no. Yo sencillamente estoy mostrando aspectos históricos que están relacionados con exactamente lo mismo que pasa hoy en día. Y la pregunta es, ¿seguiremos en ese patrón o lo cambiaremos? Yo en Elite 30 ando buscando personas que logren encontrarse a sí mismas y que digan, ok, estoy listo, maestro, como quieran llamarme, doctor, Otto, como quieran decirme. Estoy listo o lista para unirme a usted y comencemos a cambiar el mundo. ¿Cuál es el plan de acción? Pero primero hay que cambiarse uno mismo. ¿Cómo le podemos llevar transformación y cambio a otros si nosotros no lo tenemos? Sería hipocresía. Así que hay un desafío bien grande. Y voy a ir capitulando con esto. Después del diluvio, ¿ah? Todos conocemos ese evento que se conoce como el diluvio universal.
Después del diluvio, fue una única familia real la que gobernó en Egipto y en Mesopotamia. Después del diluvio, estos llamados dioses, entre comillas, porque no lo son, sino son seres tiranos, déspotas, que estuvieron aquí en la tierra, primero haciendo lo que se les vino en gana, pervirtiendo y corrompiendo a nuestros aborígenes, y después a matarlos porque ya no les gustó, porque la hibridación que tuvieron querían eliminarla. Oigan eso. Los dioses empezaron a cohabitar con las mujeres y las diosas con los hombres, y se dio una amalgama de semidioses y semidiosas. Y eso no les gustó al final porque empezaron a rebelarse y a destruirlos. Por eso nos ofrecen siempre destrucción global. La clave de la vida es el entendimiento. Entonces hubo una familia real que gobernó Egipto y Mesopotamia después del diluvio. Y aunque Ra fue convertido en el señor de todo, en Egipto no era un señor en absoluto en Mesopotamia, por ejemplo. Y Mesopotamia es una región, ¿no? Y Egipto es parte de esa región. Entonces, en Egipto lo tenían como el señor de todo, pero en Mesopotamia no. Y después vimos que a lo largo del imperio antiguo egipcio, la secuencia de deidades comenzó con Anu, luego con Enlil, que se llamaba Shu, también, luego con Enki, que Enki es Ptah, y luego Ninursag, que es Tefnut o Hathor, esta es en la línea femenina. Continuaron siendo en Egipto, en ese Egipto antiguo, continuaron siendo la mayoría de los dioses y diosas venerados, también en Sumeria, y paradójicamente por la misma familia que gobernó en Egipto. Luego cayeron en el extremo en que se fueron a adorar a otros dioses y a otras diosas en un grado menor también en las regiones de Mesopotamia, como por ejemplo en Ninurta, que era la tierra de Geb, en el distrito de Lagash. Así que este faraón Cafra, que traducido a nuestro español moderno es Kefren, que paradójicamente es el nombre de una de las pirámides, Keops, Kefren y Miserinos. Esos son los nombres de las tres pirámides. Él reclamó la segunda pirámide de Giza para su complejo funerario. El sucesor de él, que se llamaba Menkaura, se quedó con la tercera más pequeña pirámide. Podemos deducir que es de Miserinos. Este tenía devoción a Ra, pero era menor que la que tuvo Khufu y Khafra. El nombre es con K, ¿no? Porque este Menkaura resultó ser más célebre porque autorizó la reapertura de todos los templos egipcios que habían sido sellados para darle lugar solo a la adoración monoteísta. Ahora este los vuelve a abrir todos. Y se convirtió en célebre por eso, porque mucha gente no estuvo de acuerdo con la deidad que estaba reinando. Y cuando nosotros nos damos cuenta de esto, vemos que pasó lo mismo en el Imperio Romano, en la era del inicio del cristianismo, en el siglo I de nuestra era. En el año 300, Constantino manda un decreto que dice: a partir de hoy todos son cristianos por decreto. Todos van a ser cristianos por decreto. Ah, perfecto. Pero no había solo una religión en Roma. Tenían un panteón de dioses que se los habían robado a los griegos. ¿Y qué pasó con aquel que tenía su imagen de Afrodita? O de Zeus, o de... Y ellos le cambiaron nombres, ¿no? Tenía que quitarlos. La gente no lo hizo. No quitaron los altares, no quitaron nada.
Entonces se volvió otro sincretismo. Soy cristiano por decreto, pero adoro las deidades griegas desde el corazón. Y eso lo tenemos hoy en día muy mezclado. Es que yo soy tal cosa, soy de tal religión, creo en Dios. ¿De qué le sirve a la gente creer en Dios, entre comillas, si sus actos, su comportamiento, su conducta reflejan otra cosa? No es suficiente una creencia, no es suficiente una tradición. Ah, yo soy católico porque mi papá fue católico, mi bisabuelo y mi abuelo también. No, yo vengo a hablarles a ustedes de la transformación que ocurre en el interior. No necesito identificarme con ninguno de estos iconos, porque para eso me diseñaron diferente. Para eso me están dando un nuevo paradigma, una nueva forma de ver las cosas, un nuevo sistema para actuar, donde el empoderamiento es para el individuo, no para ninguna disque deidad. Tú eres quien tiene que empoderarse, tú eres quien tiene que crecer, tú eres quien tiene que destacar, tú eres quien tiene que salir adelante. Pero la mayoría no lo logra. Entonces, debe darse la catarsis para que la persona ingrese a un nuevo modelo de vida. Yo no te vengo a anunciar una religión nueva. Estoy harto, hastiado de religiones. Ya no queremos eso, es energía del pasado. Energía que me va a llevar a darle vida a estos intrusos e invasores que conocemos con el nombre de Dios. Que no son más que entidades que poseen poderes diferentes o son seres superiores en algún sentido, hasta que nosotros despertamos y nos damos cuenta que por muy grandes que sean, por muy poderosos que sean, por muy supremos que se vean, no pueden invadir tu derecho de elección. Pueden estar toditos juntos ahí amenazándote que te van a lanzar los rayos destructivos. Y dices, láncelos. Una vez yo no acepte nada de eso, no me pasa nada. El nuevo paradigma conlleva un objetivo muy particular. Y es que tú recuperes tu propio poder. Recupera tu poder. Despiértate a la realidad de quién eres. Y tu vida va a ser diferente. Cuando yo vengo a anunciar un nuevo paradigma, no lo vengo a anunciar basado en que tienes que ir a buscar a otro de esos dioses. No, no me interesan. Yo vengo y te conecto con el ser supremo que lo creó todo, incluyendo a estos invasores. Y como la Tierra es un planeta que fue diseñado para la experiencialidad, por eso han venido aquí muchas razas y seguirán viniendo, porque quieren venir a hacer sus experimentos. Eso es como si la Tierra fuera el laboratorio experimental de todo el universo. Aquí viene uno a hacer experiencia, a aprender, a ver, a conocer, a saber qué significa esto, aquello y lo otro. La Tierra es un lugar privilegiado. Y tú y yo estamos aquí igual, para experimentar, para sacarle provecho a la Tierra y al sistema electromagnético que posee. El grave problema es que en lugar de señorear, hemos dejado que se enseñoreen de nosotros. Ah, ya basta. Ni ninguno de nosotros mismos como congéneres tiene derecho de enseñorearse sobre otros, ni los que son de la extratierra, como enseñan los terraplanistas,
Yo le llamo alienígenas. De dónde vengan, me importa. Ellos han venido aquí como a querer hacer su voluntad. Y quieren ver algo diferente, y quieren comparar algo con la historia, vámonos con los mayas. Vamos con nuestra gente aborigen. El día lunes voy a dictar una conferencia presencial sobre medicina ancestral y voy a hablar de los mayas. Eh, Vemos que, por ejemplo, los españoles vinieron al territorio americano y llegaron a las islas primero, República Dominicana, y luego vinieron a las costas de México, de Guatemala y de Honduras. Y ejercen un poder invasivo, destructivo y de alteración de todas las cosas. ¿De dónde salió eso? De lo mismo. Ellos vinieron a invadir la tierra, vienen a hacer invasiones. No invasiones en el sentido violento, porque eso ya lo hicieron una vez. Ahorita ya no podrían. Pero siguen estando presentes para sacar y hacer sus propios experimentos. La Tierra es uno de los pocos planetas del universo donde se puede hacer todo esto. Donde hay libertad de hacer lo que se te venga en gana. Por supuesto, todo eso trae consecuencias, porque ya sabemos que para toda acción hay una acción que puede ser igual u opuesta. Así que yo les invito a que avancemos en este conocimiento y vayamos entendiendo cómo funciona la historia y cómo ésta marca el paso hoy en día. Y la gran mayoría continúa repitiéndola. Por eso ellos mismos dijeron, no hay nada nuevo debajo del sol. Y termino con esto. A este Menkaura lo celebraron por autorizar la reapertura a todos los templos egipcios que tenían a la mayoría de las otras deidades. Y en lugar de volverse famoso por su tolerancia, censuraron a Menkaura y posteriormente lo sentenciaron a la posteridad a estar en oposición a los dioses. Porque estos habían declarado que los templos debían permanecer cerrados en Egipto. Solo venganzas. No les convenía que hubiera algo diferente. Yo quiero invitarles para que me acompañen el sábado 7 de junio en la próxima exposición donde estaré hablando de este tema en particular. Y seguiremos analizando la historia y comparándola con el modernismo actual, y ustedes se van a cerciorar de esta realidad y van a poder entrar en un nivel de entendimiento superior. Quiero darle las gracias por haberme acompañado y revisaré algunos comentarios, como por ejemplo el de Frank, miles de gratitudes para transformación y cambio cuántico con el nuevo paradigma, y para ti, amado Messenger. Dice, gracias por tus palabras. Y también tenemos la presencia de María del Carmen Galván. ¿Cómo estás, querida? Te mandamos un gran abrazo y un saludo hasta allá a nuestro México lindo y querido, dice la canción, ¿no? Vamos con Frank de nuevo. Buenos días y pues no para tu magnificencia, amado Messenger. Comparto con toda la amada familia y para todos los terrícolas, feliz día del violeta. Hoy tenemos el día del violeta y debemos aprovechar la energía del amor compasivo, ¿vale? La energía del perdón compasivo y de la transmutación. Nos vamos siempre en México, solo que más al norte, con Olguita Franco. Buenos días, maestro y presente. Dice, ¿cómo estás?
Y luego hasta Ecuador con Beatriz. Buenos días, maestro. Dice familia Almica Otoniza. Ahora sí les deseo feliz sábado. No, hoy tenías que haber puesto feliz día del verde. No, nos quedó como refrán ya eso, ¿no? Gracias por ser, por estar. Y nos vamos con Fran nuevamente. Dice que entusiasmo de estar de nuevo presente, escuchar con atención y aprender con tu valiosísima enseñanza. Miles de gratitudes para ti. Tu gratitud es bienvenida, amada Franz. Eh, y luego vamos a la Unión Americana con Daisy hasta el estado de la Florida. Buenos días, dice. ¿Cómo estás, querida Daisy? Siempre es un gusto tenerte con nosotros. Y regresamos a la Ciudad de México. Buenos días, maestro. Presente, dice. Saludos a todos los presentes. Feliz día del Rayo Violeta. Feliz día del Violeta para todos. Eh, Utilícenlo para, decía un amigo abogado, eh, hoy me decía es el día de sacar la basura, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque el día del Violeta es el día de quemar todo lo que no nos sirve. Si pongámonos en ese fuego, arriba de esa llama violeta, pues que nos queme, ¿no? Para que cambie nuestro ser interior. Así que gracias a Carl por saludarnos, a Olga Pineda que ya le habíamos hablado, ya le habíamos saludado. Les invito a no perderse las enseñanzas. El día domingo, es decir, mañana a las 6 de la tarde estaré hablando sobre aspectos del genoma. No se los pierdan. Habrá mucho que podrán aprender para reprogramarse y hacer de su vida una experiencia totalmente distinta. Así que no se lo pierdan. Y estaremos iniciando la semana mañana con mucha gratitud y vamos a elevarnos más. Así que estén bien. Les envío todo mi cariño, todo mi amor. Les envío energía de transformación y cambio recargadas con energía violeta y vamos para adelante. Disfruten su fin de semana, no olviden compartir con el necesitado, no olviden ser sensibles, no olviden retirarse con ustedes mismos para poder crecer y conectar con la fuente. ¿Vale? Que estén muy bien, hasta prontito, saludos, les amo muchísimo. Bye.